Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4, integrado por Caterine Huachizaca, Mari Carmen Andrade, Gloria Pineda y mi persona Nicole Garrido. Y les vamos a hablar acerca de las metodologías y técnicas de investigación social. Un optimista ve oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Winston Churchill. Investigación social. Según el autor Cruz Batista, etimológicamente investigar proviene del latín en, que significa en, investigare, que es hallar, inquirir, indagar. Esta investigación aplicada al campo de la ciencia se considera como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Cuando la investigación se aplica al ámbito social, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad o también estudiar una situación para diagnosticar problemas, efectos de aplicar los conocimientos. Según también el autor Ezequiel Anderek, la investigación social es una actividad sistemática dirigida hacia el descubrimiento del desarrollo de un cuerpo de conocimientos organizados, que se basa sobre el análisis crítico de proposiciones hipotéticas para el propósito de establecer relaciones causa y efecto, las que deben ser probadas frente a la realidad objetiva. También, según la autora Clara Inés García Quintero, la investigación social es un proceso en el que se aplica el método y las técnicas científicas al estudio de situaciones o problemas de la realidad social y tiene como objetivo ampliar los conocimientos en ciencias sociales a partir de las respuestas encontradas. La investigación social también aquí involucra la creación de conocimientos sobre las instituciones, los grupos, las personas a partir de sus relaciones sociales. La investigación social se lleva a cabo siguiendo un plan de acción sistemático que incluye métodos de observación cualitativa y observación cuantitativa. Los métodos cualitativos. Estos se basan en la comunicación directa con los miembros, ya sea de un mercado, en la observación, en el análisis de texto. Es decir, aquí los resultados de este método se centran más en ser precisos que en generalizar a toda la población. Los métodos cuantitativos, estos utilizan técnicas de análisis estadísticos para evaluar los datos recopilados a través de encuestas, sondeos o cuestionarios. Esquema de proceso de investigación social. El proceso que sigue el investigador social para la realización de una investigación consiste en un recorrido cíclico que parte de la teoría, pasa por las fases de recopilación y análisis de los datos y vuelve a la teoría. Este proceso se describe de manera similar en todos los manuales de investigación empírica, en donde se distinguen 5 fases y 5 procesos que conectan estas fases. La primera fase es la teoría. La segunda fase es la de la hipótesis y el paso entre los dos se produce mediante el proceso de deducción. La hipótesis representa una formulación parcial de lo que es la teoría y se sitúa a un nivel inferior en cuanto a generalidad. La teoría es general y la hipótesis es específica. La tercera fase es la de recopilación de datos y se llega a ella mediante el proceso de operacionalización, que consiste en el traslado o transformación de la hipótesis en afirmaciones observables empíricamente. Este proceso es muy complejo y se puede dividir en 2 partes. La primera consiste en la operacionalización de los conceptos, es decir, en lo que es la transformación de los conceptos en variables o entidades medibles.
Y la segunda consiste en la elección del instrumento y los procedimientos para poder medir lo que son los conceptos. Después de la recopilación de material empírico, llegamos a la fase de análisis de los datos, en donde se procede a hacer la organización y sistematización de lo que son los datos obtenidos. Por lo general se da en el nombre de información al material empírico bruto que aún no ha sido sistematizado y el de los datos a ese mismo material organizado de tal forma que se pueda proceder a realizar un buen análisis. Y la quinta fase consiste en la representación de lo que son los resultados mediante un proceso de interpretación del análisis estadístico realizado en la fase anterior, mediante un proceso de lo que es interpretación del análisis estadístico para así que el investigador vuelva al punto de inicio, es decir, que la teoría mediante un proceso de inducción que consiste en comparar lo que son los resultados empíricos con la hipótesis teórica que ya se había planteado y el conjunto de lo que es la teoría para confirmarla o reformularla. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes del pensamiento, como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, etcétera, entre otros diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Estos ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual. En términos generales, estos métodos, tanto el método cualitativo como cuantitativo, tienen estrategias similares y relacionadas entre sí, como que llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos, que establecen suposiciones o ideas para consecuencia de la observación y evaluación realizadas, que demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, que revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Y por último, que proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Procesos y características fundamentales del método cuantitativo. Entre las principales tenemos que refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación, cada cuánto ocurre y con qué magnitud. El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno. Una vez planteado el problema de estudio, la investigadora o investigador considera lo que se ha investigado con anterioridad. Aquí es la revisión de literatura y construye un marco teórico del cual deriva una o varias hipótesis. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. En el proceso se trata de tener el mayor control para poder lograr que otras posibles explicaciones o rivales a la propuesta del estudio, como son las hipótesis, se desechen y se excluya la incertidumbre y el mínimo error. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, que serían las hipótesis, y de estudios previos, que vendría a ser la teoría. También la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible, ya que los fenómenos que se observan o se miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, sus creencias o sus deseos
influyan en los resultados del estudio. Los estudios cuantitativos también siguen un patrón predecible y estructurado en el proceso, y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento. La investigación cuantitativa también pretende identificar leyes universales y causales, y la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, como lo decía anteriormente. Cada etapa procede a la siguiente y no se puede brincar o eludir algún paso. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables. Se traza un plan para poder probarlas, se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se trae una serie de conclusiones. Procesos y características fundamentales del método cualitativo. Aquí entre las principales destaca el investigador plantea un problema pero no sigue un proceso definido claramente. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltearla al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaben más datos. Este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. El investigador en la investigación cualitativa utiliza técnicas para recolectar datos como la observación estructurada, como las entrevistas abiertas, revisión de documentos, etc. El proceso de indagación es un poco más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Aquí se evalúa el desarrollo natural de los sucesos. También se postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes. En esta investigación cualitativa también puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Esta investigación también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas del investigador e hipótesis proceda de la recolección y el análisis de datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, esas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y sus interpretaciones, y resulta un proceso más bien circular. A continuación, aquí se intenta representar el proceso del enfoque cualitativo. Y cabe señalar que el proceso no tiene que ser sistemático, sino se puede saltar y se puede hacer diferentes
perfeccionamiento durante la investigación. Técnicas de investigación social. Se ha de tener en cuenta que las técnicas por sí solas no solucionan un problema, sino ayudan a conocer una realidad sobre la que se va a intervenir. Estas técnicas se pueden clasificar también según el tipo de información con la que trabaja, es decir, la investigación cualitativa utiliza técnicas cualitativas, mientras que la investigación cuantitativa trabaja con técnicas de recogida de información cuantitativas. Una técnica de ellas es la recopilación documental. Se debe de entender por documento un material que aporta información sobre un fenómeno actual, concreto y que existe con independencia del trabajo del investigador. Este documento puede ser escrito o no. La clasificación de los documentos personales y los documentos institucionales. Los documentos personales son de carácter privado y son elaborados por los individuos en primera persona. En uno de los ejemplos están las autografías, los diarios, las cartas, los testimonios orales. Los documentos institucionales, mientras que los institucionales están elaborados con una intención pública y por lo general en su elaboración intervienen algunas instituciones o organismos. Entre ellos están los documentos de oficina, bibliografía, estudios e investigaciones, textos judiciales. Otra técnica es la entrevista, uno de los métodos más utilizados en la investigación social. A través de esta técnica, los investigadores responden directamente a las cuestiones que se les plantean. Los tipos de entrevistas están entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, entrevistas no estructuradas. Las entrevistas estructuradas se van a realizar mediante un guión secuenciado y dirigido que deja poco espacio al entrevistado para salirse de este. Entre un ejemplo de esto está la entrevista de trabajo. La entrevista semiestructurada se prepara con anterioridad cuál es la información relevante y la conversación fluye de manera abierta, dejando al entrevistado hablar libremente. Un ejemplo está el focus group. La entrevista no estructurada no sigue un guión como tal. La conversación surge de manera libre y el entrevistado habla sin una línea concreta que seguir, si bien puede existir una idea previa sobre el tema que se va a tratar. Los datos codificados, esto se refiere a las encuestas con los cuestionarios estandarizados. Las encuestas con cuestionarios estandarizados es un procedimiento más conocido utilizados en la investigación social. Concretamente se trata en el caso de la encuesta por muestreo, es decir, una encuesta que permite realizar una investigación sobre una muestra de la población para finalmente extrapolar los resultados al total. Otra técnica, grupo de discusión y grupo focal. Este es un procedimiento de obtención de información que consiste en reunir a un número reducido de personas con las características que la investigación dicte. El objetivo del grupo es mantener una discusión sobre un tema sugerido por un moderador y una moderadora. De una reunión se extrae el discurso del grupo. Entre sus pasos está la selección de los participantes, el guión de la conducción y moderación del grupo, y por último la transcripción y análisis. Otra técnica es la observación participante. Esta implica mucho más que mirar, ya que incluye una intención por ver y conocer algo de nuestro interés. A través de esta técnica, el observador o observadora se adentra al mundo de las personas, con la intención de conocer la realidad vista por los sujetos observados. Entre ellas está el análisis de la información. La información recopilada durante este proceso puede ser compleja de analizar, ya que se trabaja con cantidad de información. Ordenar y clasificar las anotaciones hechas en un diario de campo y categorizar los contenidos es un reto para cualquiera. Existen inconvenientes en la observación, ya que las personas tienden a modificar su conducta
si saben que están siendo observadas. Una forma de corregir este sesgo puede ser a través de la realización de varias observaciones. Por otro lado, también pueden darse el caso en el que las personas se nieguen a ser observadas o no se permita el acceso al observador al lugar en el que se desea realizar el análisis. A continuación, se dará paso al sociodrama de las técnicas de investigación social. Técnicas de investigación social. Lluvia de ideas. Es una técnica utilizada en el trabajo en equipo para generar nuevas ideas o solucionar un determinado problema. Hoy en día es altamente empleada en las reuniones laborales o en debates. Con ella se puede definir problemas de manera más clara y sencilla. El objetivo de esta técnica es generar ideas y poner en contacto los pensamientos que de forma individual los trabajadores tienen sobre un tema. Lluvia de ideas significa pensar rápida y espontáneamente sobre un tema propuesto. Debe estar enfocada en un solo problema, ya que demasiadas interrogantes a debatir puede causar caos. Esto se realiza con la finalidad de ganar tiempo en un periodo relativamente corto, como el de una reunión o debate, que es posible conocer y combinar las ideas de un gran número de personas, fomentando la participación. De esta manera se sienten más identificados y responsables con el trabajo que realizan. Además, potencia la autonomía, la originalidad y la libertad de los empleados o trabajadores al permitir identificar problemas, analizar sus causas y seleccionar alternativas de solución. Entrevista. Si bien la observación es considerada como la técnica más básica para la realización de investigaciones, es sin lugar a dudas la entrevista quien toma el lugar de principal técnica para la producción de datos verbales. Ciertamente, existen diferentes tipos de entrevistas, pero específicamente nos referiremos a las de tipo científico. En tal sentido, cabe recalcar que todas las entrevistas de carácter científico son en profundidad, lo que puede variar entre una u otra. Es el nivel de profundidad que a estas se les atribuye. A diferencia de los cuestionarios o encuestas, que son constructores de respuestas, la entrevista constituye un discurso. En este sentido, podemos decir que la entrevista corresponde a un método creativo, por cuanto el investigador no predefine nada del sujeto entrevistado. Es así que la entrevista persigue tres diferentes finalidades. Una meta exploratoria, como elemento inicial de una investigación. En este sentido podemos entenderla como elemento necesario para la complementariedad. El análisis del problema específico, así se transformará en fuente de información principal. Una posibilidad de completar un trabajo a través de la reubicación contextual de datos obtenidos previamente por medio de encuestas. La encuesta es una técnica en donde se realiza un cuestionario a una cierta muestra de personas. Nos proporciona información sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos. Grupos focales. Un grupo de discusión o grupo focal es un procedimiento de obtención de información que consiste en reunir a un número reducido de personas con las características que la investigación dicte. El objetivo del grupo es mantener una discusión sobre un tema sugerido por un moderador o moderadora. De esta reunión se extrae el discurso del grupo.
grupos están conformados por el siguiente proceso. Selección de los participantes. El objetivo es conocer lo que la gente dice o piensa sobre un tema concreto. Por ello, es aconsejable que el grupo sea lo más homogéneo posible de acuerdo a las características de la investigación. Guión de conducción y moderación del grupo. El moderador deberá elaborar con anterioridad un guión de conducción que le ayude a llevar un hilo de interés del grupo y tratar distintos temas a lo largo del encuentro en toda la conducción del grupo. Transcripción y análisis. A lo largo del encuentro, la conversación se irá grabando en algún dispositivo de almacenamiento de sonido. Muchas gracias, estimada docente y compañeros.